Bueno, señores, Alfonso Lessa quiere opinar a propósito de una cosa que está muy interesante y que hoy nos planteábamos incluso Sí, con Leo Abercorn. Y Exactamente. Leo además te mencionaba a ti. Es decir, una supuesta indiferencia o apagón en el interés de la gente con respecto a las elecciones. Sí, exactamente, un tema clave. Yo sobre todo voy a plantear preguntas a partir de lo que creo que es la realidad. Preguntas que no tienen respuesta fácil. El sábado y el domingo, lo contaba al principio, disfruté con parte de mi familia del fin de semana del patrimonio. Recorrí todo Montevideo en trayectos hacia Colón, hacia distintos lados. Y la verdad es que más allá de que podía haber algunos casos, era bajísima lo que indicaba que se vive un tiempo político. Había una tremenda convocatoria de gente, ¿eh? Muchísima gente, mucho color, ofertas gastronómicas, las bodegas desbordadas de gente, pero había algo que faltaba, una gran ausencia, cero clima electoral, ausencia casi tradicional por lo menos de la superabundancia que había antes de aquellos puestos de distribución de listas. Es bajísimo el nivel de balconeras, de propaganda, de carteleras, ni que hablar ya que nadie hace un gran acto al aire libre, ¿no? En las cierres de las campañas, esas cosas que estaban presentes. Muy pocos ha habido. Muy poco, no, prácticamente nada. Entonces me replanteé con fuerza una pregunta que nos hemos hecho de alguna manera más de una vez, se la hacen los politólogos, que le hablaba con Leo Abercorn. ¿Qué significa esta ausencia de clima electoral en el Uruguay? ¿Qué significa para el Uruguay y qué significa para los uruguayos? Una pregunta que incluso me han trasladado, por ejemplo, a diplomáticos extranjeros, que les llama la atención la apatía que existe en Montevideo. Por supuesto que creo que debe haber más de una respuesta, debe haber varios motivos, no es fácil, pero voy a tirar algunas hipótesis y algunas preguntas. Y la primera es, ¿esto quiere decir que la gente antes tan apasionada, a veces en exceso, con la política, ahora no le interesa la política o le interesa poco? O que ya no se ve involucrada en la política por un motivo o por otro. O simplemente le interesa realmente la política y la expresa de otro modo, ¿verdad? Con las nuevas generaciones y demás. Existen algunas encuestas que se hicieron este año sobre el tema, pero lo que uno observa va más allá de los números fríos que voy a mencionar algunos, es esta indiferencia que se cruza con otro problema y es el desconocimiento. Cuando hay indiferencia y falta de información, estamos en problemas en un sistema democrático, ¿verdad? Hace poco, cuando fueron las internas, pocos días antes de las internas, ¿se acuerdan que había una proporción muy grande que ni siquiera sabía que había elecciones internas? Alfo, perdón, ¿es falta de información o es que no hay interés en buscarla? Bueno, falta de información de la gente, que refleja esa falta de interés también de la gente. Pero también hay otros problemas que estoy viendo o tratando de ver, que es la comunicación, que es quizás la falla de los candidatos. Voy a hablar de alguna cosa de eso. En febrero de este año... Es la tarea de los periodistas, iba a decirte. Bueno, Lo que hemos hecho los periodistas en esta campaña, también. yo no estoy muy de acuerdo, pero ahora lo tenemos. En febrero de este año, una encuesta de Factum decía que el 63% de la población uruguaya le interesa poco o nada la política. Poco o nada la política. 63%. 63%. Casi 7 personas de 10. Sí, poco o nada. Otra cifra más reciente muestra que a la gente a la que le interesa la política mucho o bastante es solo el 47%. Y es mucha la que no le interesa. Podemos así seguir, ¿no? Y hoy escuchaba una última encuesta tengo otros datos, pero no voy a... Una última encuesta de hoy sobre el plebiscito de la seguridad social dentro de 20 días. Todavía hay cerca de un 28% que ni siquiera sabe que va a haber plebiscito. Esto es de hoy. Es terrible. Para mí me parece que esto es terrible para la democracia. Perdón, ¿qué nos dice? ¿Tenemos comparativos con plebiscitos pasados? Porque capaz que siempre existió esa apatía. ¿Me esa explico? tendencia. No, te hago preguntas capaz que no tenés de hacértela porque falta, pero a veces capaz que hay muy difícil un núcleo duro. Hurgar eso, habría que hablar con las consultoras, pero el clima que se palpaba. El fervor falta. El clima que se palpaba, el fervor,
Sí, sí. Eso se nota al tacto, no necesita de los números. Por eso les digo, una cosa es el número frío, otra es lo que uno ve. Y lo que uno ve da esa idea. Yo decía acá, cualquiera que haya vivido otras elecciones, las caravanas, las balconeras, las grandes concentraciones públicas. Yo recuerdo actos del Frente que habían llenado de la Avenida Libertador. O Bueno, de todo. el primer acto del Frente fue tremendo. Tremendo, pero ya en elecciones pasadas, o de Jorge Bache, etcétera. Perdón, Sí. tú decías, llenó la Avenida del Libertador el Frente Amplio. Sí. Esa misma noche Sí. en que el Frente Amplio cubrió la Avenida del Libertador, esa misma noche, a la misma hora, la Avenida 18 de Julio estaba cubierta por el acto de Wilson Ferreira Aldunate. O sea, era el impresionante. fervor que había, no, y mucho más acá también, ¿no? Entonces uno se plantea dudas y algunas eventuales respuestas. Yo creo que una de los temas de la falta de entusiasmo tiene que ver, para mí claramente en los últimos años ha habido una convergencia en los planteos políticos y sobre todo económicos entre el actual oficialismo y la oposición. Es decir, en muchos sentidos, yo hoy escuché el discurso de Orsi en ADM y he escuchado el discurso de Delgado. Si yo leía el contenido sin saber quién lo estaba diciendo, muchas de las cosas las podría haber dicho cualquiera de los dos. Ahora, ¿llega a esa sutileza o ha llegado a esa sutileza el elector común? Es que ¿O no el hay- elector común está apostando como si fuera un partido de fútbol? Entonces yo soy hincha del Frente Amplio y voto al Frente Amplio, y Pero yo vos soy tenés hincha de un los blancos porcentaje, y voto a los un blancos. núcleo duro de personas que votan al Frente, a los partidos tradicionales, pero perdón, Alfonso, te agrego chiquita. Capaz que eso que vos decís es que tanto el Frente Amplio como la coalición presentan continuidad. Bueno, ¿no? En ese sentido, digamos, los emergentes que acumulan disconformes aparecen, se llevan pocos votos, pero se llevan algunos votos. Pero no son continuidad, ¿eh? No, bueno, pero después que tuviste una alternancia en el poder, o sea, el Frente Amplio, digamos, que uno de los representaba la principales- esperanza. Ya probaste todo. Ya probaste todo, exacto. Uno de los principales directores de encuestadora me decía, acá se juega la continuidad del cambio, Sí. o el cambio en la continuidad, pero no va a haber nadie. Y otro me decía hoy de mañana que más o menos hay un porcentaje muy importante de gente que va a votar a un partido u a otro, pero en el fondo le da lo mismo quien gane. ¿Tá? No ha habido grandes temas de debate, y no hay. Vos lo hablabas hoy con Sí. el Leo Abercon. El Sin debate embargo, más hay grande grandes temas para debatir, ¿eh? en el que haya No se ha grandes debatido. diferencias, yo no encuentro grandes temas en el que haya grandes diferencias como en el pasado. Yo no encuentro. Es raro, ¿no? Porque además el tema, me parece, en cuanto a contenido que más hemos discutido en la campaña es el plebiscito de la seguridad Ese social, es el y la gran gente es tema. el que parece entender menos. Ese es el gran tema, Por más que y- los temas se pongan sobre la es mesa, verdad. hay algo que no logra. Y fíjate que cómo ha cambiado, que ese gran tema de la campaña, la división principal es dentro del propio frente. ¿no? Sí, sí. Yo creo que también hay un problema, que falta de candidatos carismáticos. No hay los candidatos carismáticos del pasado, que tienen problemas para llegar al electorado, además, en estos cambios en estos tiempos de profundos cambios en la comunicación. Probablemente hay un problema de comunicación entre los partidos y la gente y los candidatos en particular. Todavía no se estudia bien, que hoy hablabas, creo, de la diferencia de la pantalla de televisión con Leo Habercon. Sí. Las redes juegan hoy un papel que todos reconocen. En el mundo. En el mundo. Y eso tal vez saque espacio a otras vías para comunicar. La gente a través de eso se sienta conforme. Y yo me pregunto también hasta dónde nos están empezando a influir problemas que tienen que ver con la educación y con la cultura en un sentido amplio. Quizás, para ir redondeando, después de muchos años de entusiasmo, que a veces pudo parecer excesivo, la gente está buscando el punto de equilibrio. Quizás lo normal se asemeje más a esto que a lo del pasado. Lo cierto es que el entusiasmo brilla por su ausencia. Este tema obviamente da para profundizar mucho más y sobre todo para tratar de desentrañar qué nos está diciendo este fenómeno y qué nos está diciendo y le está diciendo la ciudadanía al sistema político y a los uruguayos todos con esta cierta apatía que creo que fue la definición con que la habló Leo Abercon. Buen tema, Alfonso.